como siempre, su habilidad para invitarme al ciclo de conferencias que damos todos los años. Y espero que el material que quedará aquí pues, sea también positivo para muchos alumnos, ya que este curso se da básicamente también online, o sea que hay muchos alumnos online. Me ha dicho el rector ahora que había unos 40 y tantos alumnos, así que pues encantado de que cualquier pregunta o cualquier situación que se pueda producir pues me la comente. Entonces vamos a hablar hoy, vamos a ver el tema. Voy a estar casi de pie porque esto del deporte siempre me lleva a moverme un poco más. Como esté cómodo. Vamos a ver si está ahí bien. Vamos a hablar de las nuevas coordenadas energéticas en América Latina. Sabéis que casi todos los años pues hablo del tema de América Latina, que para mí es fundamental en el sentido que nos está aportando para las relaciones económicas españolas, pues es súper interesante que nosotros conozcamos y tengamos una buena comunicación y entendimiento de lo que está ocurriendo ya. Entonces, ¿cuál es el entorno general en el que se encuentra la economía mundial? Vamos a ver un poco el marco general. Nos encontramos en una situación de conflicto de la economía mundial. Voy a quitar el móvil a ver si está haciendo algo perfecto. Y vemos que la proyección, hemos pasado una crisis económica realmente fuerte, entre las cuales ahora mismo en las expectativas que da el Fondo Monetario Internacional para los años 2015 y 2016, 2015 ya está cerrado, pero todavía las cifras no estaban totalmente elaboradas, pues va a dar un crecimiento, un despertar de la economía europea. También, por otro lado, mantenimiento del ritmo de crecimiento de los Estados Unidos. Japón sigue en una situación, estática, a nivel, plano, y las economías asiáticas, tanto en Medio Asia como China como India, están en un declive de los niveles de crecimiento, casi en la mitad de lo que venían estando en los años anteriores. En el caso de América Latina, vemos que también se está produciendo una crisis. A ver si hay. No te acerques porque tiene mucho. Veo que tiene gran potencia. Yo, el alumno de aquí, no tenía tanta. Me acuerdo presentando la tesina. ¿Te acuerdas que había que chillar casi? Bueno, entonces decimos que luego tenemos en el ámbito América Latina, que está teniendo un desarrollo no tan bueno, está con un decrecimiento y... Igual es mejor que lo hagamos en micrófono. ¿Se encuentra usted bien si lo hacemos en micrófono? Yo por mí sí. Porque igual... Todavía tengo buena voz. Por eso, ese es el problema. Sí, porque es que resuena mucho. Yo he escondido el móvil por si... Vale, pues si me oís y si no, pues habrá que acercarse. En las últimas filas tenéis aquí sitio en la parte de adelante, como les digo siempre a los alumnos, y se podrá escuchar mejor. Entonces decimos que América Latina realmente es el área que es el área que a nosotros nos interesa mucho, porque España ha hecho unas grandes inversiones en los años anteriores en estas zonas. Y nos interesa mucho saber qué está pasando. Los dos grandes países de ahí son Brasil y México, y vemos que Brasil se encuentra en unas tasas de crecimiento a partir de muy bajas, ha tenido una gran crisis en los años 2012 a 2014, y hay unas expectativas, según el Fondo Monetario Internacional, si se toman las medidas adecuadas, lógicamente, de encauzar el problema de deuda y los problemas de ajustes necesarios para que el crecimiento sea de un 3 a un 4%. Y luego tenemos a México, ¿no? Con un crecimiento mucho más plano, pero también muy sostenido entre el 2 y el 3%. Bueno, pues esto nos interesa para lo que yo voy a explicar hoy, y fundamentalmente es el impacto que tiene el petróleo, el descenso del precio del petróleo en todos los países de América Latina, ¿no? Entonces, siempre que estudiemos América Latina, todavía deberemos hacer dos grandes grupos, agrupando países. En un lado estaría el Mercosur, que como sabéis se crea hace ya prácticamente 25 años y que es uno de los grandes, áreas geopolíticas y geoeconómicas que va a dar posibilidades en un futuro próximo. La superficie es de 14 millones de kilómetros cuadrados, la población es de unos 300 millones de habitantes
y el PIB que tiene es de 4,6 billones, el PIB per cápita, la renta per cápita es de media, es de 16.000 dólares por habitante. En digamos, los países que están básicamente incorporados allí con carácter pleno fueron Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, y luego se sumó Venezuela con un gran protagonismo últimamente. Como miembros asociados, también muy integrados, está Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú. Como observadores están pues, México y Nueva Zelanda. ¿Cuál es lo positivo de Mercosur? Mercosur tiene, digamos, una zona, un área que es el mayor productor de alimentos del mundo. A su vez, tiene grandes posibilidades y realidades en lo que es productos industriales, ¿no? Básicamente, sobre todo Brasil y México y Argentina. Y luego, pues tiene el sector de petróleo. El sector de petróleo es un sector fundamental que, como sabéis, a los precios que había años atrás, pues lógicamente proporcionaba unos inputs y unas cantidades de cuantías económicas muy notables para su desarrollo. Entre ellas están las petroleras famosas, la Petrobras brasileña, la de Petróleos de Venezuela y la YPF, que sabéis que antiguamente pues, estuvo Repsol. Y luego tenemos pues, el área de finanzas, con grandes bancos y un proyecto cumbre que hablaré ahí, que es el Banco del Sur. El Banco del Sur fue el gran proyecto, digamos, en estos años atrás, de lo que era el momento más populista de Mercosur. Y ahí tenemos como elementos positivos, como elementos menos positivos, yo no diría negativos, pero sí menos positivos, estaría lo que es todo el problema de la falta de igualación, ¿no? Hay un problema de resolución entre lo que es los crecimientos y los niveles de unos países y otros, que no se ha conseguido en el periodo de 25 años de integración. Realmente el Mercosur yo creo que le ha sobrado política y le ha faltado gestión y eficacia económica. Entonces, uno de esos proyectos, y por eso lo comentaba, es el Bancosur. Bancosur es un gran proyecto que nace en el 2003, es una idea fantástica, que la proporciona en ese momento el presidente de Argentina, el señor Kirchner, y la idea era crear un banco donde se agrupara y donde se integrara, digamos, ya que allí el Fondo Monetario Internacional y los organismos, digamos, como el Banco Mundial, no tienen tanto eco, siempre hay una cierta, digamos, animadversión hacia ellos, pues el conseguir un banco que consiguiese, que produjese unas posibilidades económicas y de tener financiación de proyectos, que es una cosa muy importante para la región. Entonces, realmente, esta región pues, ha estado dominada por un cierto, digamos, hay una corriente, el Mercosur ha estado dominado por un poco, pues, excesivamente, ya digo, por la política y el populismo, y ha desaprovechado unos años fantásticos, porque al tener las tres petroleras más importantes, los tres, digamos, de esa zona, pues luego al otro lado estaría ya, como productor, estaría Colombia y también está México, pues les habría permitido financiar. Este banco, la idea era que tuviese 20.000 millones de capital y desarrollar muchos proyectos, entre otras cosas, interconexiones energéticas y básicamente eléctricas. Bueno, pues eso todavía se está discutiendo, la creación del banco. Estamos hablando de 2003 y estamos en 2016, han pasado 13 años en que se ha hecho mucha política y poca realidad. Es una pena, ya digo, porque hubiera sido un gran sueño, además está muy bien que se tome un sueño de la emigración española, que ya en el siglo XIX al XX había creado bancos en Chile, en México, los bancos españoles hechos por emigrantes, y de los cuales, desgraciadamente, muchos de los nuevos estados pues se opusieron, porque ellos veían como un nuevo colonialismo y se echaron en brazos de los Estados Unidos. Ahora, luego, cuando han querido hacer algo positivo, pues nos han encontrado con que esto no es tan fácil. Entonces, la Alianza del Pacífico es el otro gran bloque. O sea, un bloque va a ir hacia el Atlántico, Mercosur, otro bloque va a ir hacia el Pacífico, que es la Alianza del Pacífico. La Alianza del Pacífico tiene muchos menos años, tiene 5 años, y parte de otra serie de proyectos, sobre todo el Comité Andino de Naciones, que ya había intentado hacer, y este es un proyecto completamente diferente, es un proyecto que en vez de tener ese, digamos, populismo socializante, pues este es hacia un liberalismo y siguiendo un poco más la estela de los intercambios de la globalización hacia lo que es Asia.
Entonces, ya aquí tiene 5 millones, como vemos es la tercera parte de lo que compone Mercosur en superficie, tiene 216 millones, prácticamente en población es lo mismo, y el PIB es más o menos igual, tiene un poquito más alto, pero el PIB medio es prácticamente igual en $16.000. Ha habido varias cumbres, ha habido la 10ª cumbre, y sí, aquí debo decir que se está funcionando. O sea, hay una liberalización muy clara de los proyectos. Realmente en los intercambios se ha creado incluso una bolsa única para unir las bolsas de valores, se hacen políticas común y también se ha conseguido algo muy importante, salvo en el agro. Vemos aquí que en la 8ª cumbre se había conseguido el 92% de exención de aranceles, salvo en el campo agrícola, que todavía se da un margen de 17 años para poder llegar a esa integración. Y otra cosa muy importante desde el punto de vista académico, al que nos gusta, en la última reunión, en la penúltima reunión, la de México, de Nayarit, pues se consiguió las becas, es decir, una cantidad de becas importante y un programa educativo de becas que se mueve alrededor de los 4 países base que están, digamos, integrados en la Alianza del Pacífico. Como sabéis, son México, Colombia, Perú y Chile. Luego está Costa Rica prácticamente integrado y también tenemos como observadores a un montón de países del mundo, ¿no? Os he puesto para los alumnos, sobre todo, pues hay un poco el panorama estadístico de la Alianza del Pacífico, que más o menos lo acabo de resumir, y vamos a entrar en qué impacto y por qué esta emergencia que nos había despertado grandes expectativas ante la caída de los grandes bloques, de los países, digamos, más industrializados, ¿no? Pues los países emergentes parecía que nos iban a poder dar, digamos, a tirar del carro, ¿no? Vamos a ver la parte que repercute en esto, pero ha habido un problema grave, ya digo, que es el descenso del petróleo. Hoy mismo, cuando venía, estaban hablando ya de la próxima reunión de Doha, que va a ser inminente y que va a tratar del problema, o sea, que esto que estamos comentando es un problema de gran actualidad. Digamos un poco los estudiosos, sobre todo del Instituto Elcano, pues vienen, el profesor Steiner, vienen dividiendo lo que es en el sector del petróleo 2 sectores importantes. Uno sería el creciente menor y otro el gran creciente. El gran creciente está formado por Eurasia, donde se encuentra casi el 75% de las reservas. Ahí estaría básicamente países como Rusia, como Irán, que son, digamos, grandes reservas tanto de petróleo como de gas. Y otros países de la parte, lógicamente, del Golfo Pérsico. Todos los países, toda esa área es la que supone el gran creciente. Tiene una característica también que tiene un petróleo de extracción fácil y además a un costo menor que en ninguna otra área. Y luego está el creciente menor, que está en las Américas y en África Occidental, ¿no? Nigeria, Guinea, que contiene aproximadamente el 15% de las reservas mundiales de hidrocarburos. Aquí estamos hablando de hidrocarburos convencional, pero también si juntásemos el no convencional, que sabéis que es el fracking, este sistema de extraer de las bituminosas o de los esquistos el petróleo, pues ahí entonces nos pondríamos con que el área americana tiene aproximadamente la mitad de las posibilidades de las reservas energéticas en este campo. Bueno, otra característica fundamental, si nos vamos un poco a la CEPAL, es cómo están los países clasificados. Entonces son países exportadores, Argentina y Ecuador y Venezuela, dentro del campo quiere decir que son países que producen y que tienen posibilidad, aparte de satisfacer sus consumos, de exportar. Luego en el campo de Mercosur y en el campo de la Alianza del Pacífico estarían Colombia y México. El resto de los países ya son importadores netos. Es decir, ahí estarían en el campo de Mercosur, tenemos a Bolivia, Brasil y Paraguay, y luego en el campo de la Alianza del Pacífico a Chile y a Perú. Ahí podemos ver que el saldo de según la balanza comercial, pues el creciente menor, pues más o menos tiene unas grandes posibilidades tanto en reservas como en producción como en consumo. Para lo que es América Latina, pues se mueve en el sector del petróleo entre un 10% de reservas y una producción del 13,5% de la producción mundial. O sea, de las reservas mundiales el 13,5% tiene. En cambio tiene solo el 8,3% de consumo, lo que quiere decir que tiene un gap, tiene un hueco, un 5% que puede exportar a otros mercados.
Entonces, en el área de Sudamérica, pues vemos la relación es 8,4 en producción y 4%, 4,6%, y Venezuela es básicamente el gran país que ya vemos un poco, y vamos a ver un poco, y puedo insistir, que ha desaprovechado pues los grandes años. Como veis ahí en esa estadística, aquí ya viene el gran problema de la caída del petróleo, del precio del petróleo, que nos está afectando notablemente en toda la economía mundial. O sea, por un lado hay unos efectos positivos, como comentaré más adelante, y hay unos efectos negativos. Pero vemos ahí en este gráfico, lo veis, desde el 2005 y el 2014, que hay unas puntas donde el petróleo ha estado a 133, ha llegado a tener, hablamos del barril de Brent, sabéis que hay dos índices sudamericanos, el WIP y el Brent, el mercado de Londres. Entonces, en cualquiera de los dos, pues que se mueven, como vemos en este otro gráfico, se mueven prácticamente al unísono, vemos la caída tan terrible, es más, aquí pone 47,33, pero ahora está ya $37 el barril de Brent. Estamos hablando de unos precios, fijaros, de 100 a 37. Estamos hablando desde mediados de junio de 2014 a ahora. O sea, estamos hablando junio de 2015, o sea, año y medio. En un año y medio, pues ha pasado el petróleo de 100 y pico hasta a $37 el barril. Y esto, lógicamente, va a afectar tanto a los países al creciente menor como al gran creciente. Ahora veremos un poco en qué niveles afecta en el caso de América Latina. Respecto al gas, el creciente menor tiene unas reservas también, tiene reservas que se mueven en el orden, en el área que nos interesa, del 4%, el 11% sería ya incluyendo a la parte de África, o sea, todos esos países, como he dicho, América Latina, África, porque al otro lado tenemos Eurasia, Rusia y todos los países asiáticos. Entonces, ahí nos estamos moviendo ya en niveles menores, ¿no? El 3,5% de reservas, Venezuela tiene el 2,4%, y Venezuela vuelve a ser el gran impulsor, el gran potencialmente, el gran país que podría, de alguna manera, debería haber hecho la labor de haber dinamizado la economía de esta zona. Pero ahora veremos que realmente pues, no ha cumplido esas expectativas. Entonces, la oferta y demanda de energía está ahora mismo con oferta excedente en la zona de Alaska y Canadá, el Golfo de México, la zona andina y el Golfo de Guinea. O sea, todas esas zonas, digamos, tienen producción por encima del consumo y pueden abarcar o abastecer otros mercados. Y las zonas de déficit y de importación neta incluyen los Estados Unidos, continentales, no las islas, no Hawái y tal, y América Central y el Cono Sur. América Central por motivos obvios, que quitando Panamá, que por lo visto es muy rico, el resto pues ya le cuesta un poco más, ¿no? Tenemos luego la zona del Cono Sur. Entonces la producción, ahí vemos un poco que como Estados Unidos ha conseguido, ahí tenéis en la parte de arriba, tenéis la producción de Rusia y un poquito más abajo la línea roja, la línea verde, no sé si se ve bien, y la línea roja es la de Estados Unidos. Vemos cómo Estados Unidos ha conseguido, a pesar de tener una producción, unas reservas más bien digamos, no muy importantes, a través de lo que es el fracking, de lo que es el sistema de extracción a través de esto que he comentado, de las bituminosas y de los esquistos, ese proceso de fracking tan discutible y discutible, pues ha conseguido unas producciones y ha conseguido abastecer el mercado prácticamente. Y abajo vemos algo importante, que es la OPEP. La OPEP, sabéis que es el cártel de los productores de petróleo que ha logrado, digamos, en algunos momentos ha entorpecido una crisis del petróleo en los años 70 y en otros momentos lo que ha hecho ha sido, bueno, pues ayudar un poco a la economía mundial. Y sigue prácticamente con una línea, digamos, de producción similar. Entonces, ¿por qué se produce esto, no? Lógicamente, si ha habido con la crisis una bajada de la demanda, lo normal es que la oferta se hubiera compasado para mantener el precio o que hubiese habido una menor producción, ¿no? Y esto no se ha producido. Vamos a ver un poquito el por qué no se ha producido. Vemos que entre las 12 compañías petroleras más importantes del mundo pues están la americana Aramco, luego viene Gazprom, esta es la producción que tienen diaria en barriles de petróleo, Gazprom es la rusa, luego va la iraní y luego va la Exxon, que es americana, Petróleos de Venezuela, y esos serían las 5 mayores. Entonces, lógicamente, aquí vemos que dentro de los intereses no son los mismos. Hay unos, digamos, intereses que están contrapuestos.
En el caso de Rusia y de Irán, pues les interesaba de alguna manera. Irán ha estado pues bloqueado, como sabéis, ha tenido que sacar el petróleo bajo cuerda, y ahora ya ante este descenso del precio del petróleo ha tenido que producirse un cambio de la geopolítica iraní y también americana. Los americanos están utilizando realmente la política, tanto digamos que hay una confluencia de los intereses de los países árabes del Golfo Pérsico, la Arabia Saudita en concreto, Qatar, Kuwait, estos países, y las grandes petroleras americanas. ¿Y cuál es? Pues descender, sacar la producción, esa producción que había del fracking, porque el fracking es caro, estaba metido en grandes inversiones y ahora de repente a los niveles de precio del barril pues no le interesa, porque sale más barato. La gente no va, en un momento además de confusión económica, de incertidumbre, todo el mundo intenta comprar lo más barato posible, nadie se va a endeudar para apoyar otras políticas. Entonces ha dejado, digamos, ahí un verdadero problema, quizá financiero, una burbuja, donde puede haber grandes cracks en los países que han hecho inversiones en este tipo de proyectos, ¿no? Porque realmente han tenido que endeudarse a niveles importantes y ahora no les compensa. Y por otro lado está una guerra de tipo político-económico, en el caso de Rusia, con el tema digamos, del acceso que comenté ya en otro curso, que había hecho hacia lo que es la zona de Ucrania, y un poco en esa especie de, digamos, de crisis, ¿no?, casi permanente que se ha inducido en esa zona, pues este descenso de los precios del petróleo y unido al gas, pues lógicamente a Rusia le está afectando notablemente. A Irán ya le había perjudicado también con el bloqueo económico, pero ahora es un gran perjuicio. Entonces todo este marco, ¿cómo le afecta a América Latina, a los países hermanos? Bueno, pues por un lado tenemos en Venezuela, se están produciendo ya una serie de problemas importantes, ¿no? Tanto que ya pues está lo que es prácticamente en el borde del default, desde lo que es ya la suspensión de pagos hacia los acreedores internacionales y a la deuda estatal que mantiene Productos Petróleos de Venezuela, empresa que además por una huelga que hubo, ha habido unas políticas de recursos humanos dentro de la empresa expulsando pues, a cuerpos de ingenieros, etcétera, en fin, un cierto desastre. Y para explotar nuevos yacimientos. Entonces, los nuevos yacimientos que necesita Venezuela tiene un problema realmente importante, y es que tiene dos tipos de petróleo. Tiene un petróleo, unas reservas más pequeñas que las puede explotar en el entorno de los 15, con un coste de los $15, pero luego tiene los petróleos del Orinoco, que son grandes reservas que están en una zona que son petróleos muy densos y requieren grandes inversiones para poder ser todo lo contrario que Arabia Saudita o estos países. O sea que es un petróleo mucho más caro, mucha reserva, pero mucho más caro de poder, digamos, hacerlo rentable. Esto, lógicamente, ha tenido un gran impacto en lo que es, actualmente ya, en lo que eran los gastos sociales. Se ha hecho una política totalmente populista, ¿no?, de gasto social, de relaciones internacionales hacia Cuba, en fin, lo que todos conocéis porque lo estáis viendo todos los días. Y no se ha hecho algo importante. Yo creo que ahí se ha fallado en un criterio político en que tenía que haberse aprovechado. Yo siempre pongo el ejemplo, cuando explico estos temas, el caso de Noruega. Noruega es un país que sabéis europeo, que no quiere estar en la Unión Europea porque tenía petróleo. Me imagino que ahora se lo vais pensando. Y entonces este país, curiosamente, pues ha ido metiendo todos los excedentes del sobreprecio que tenía el petróleo en su buen momento, los ha ido metiendo ¿dónde? Pues en fondos soberanos, o sea, realmente, y transformando su economía y sus infraestructuras, pero notablemente. Voy a contar una anécdota. Yo estuve este verano allí y me asombró que yo iba a echar gasolina y la gasolina era más cara que en España. Entonces yo le pregunté, claro, luego, oye, ¿por qué un país productor, no, es más cara la gasolina que en nuestro país? Dice, no, es que aquí mantenemos los precios, o sea, los niveles de estándares de su país, pero el excedente, el gap que hay, ese beneficio sobre beneficio va a la caja común. O sea, eso es socialismo para mí, eso es un socialismo realmente, porque me contó una anécdota que incluso me quedé un poco asombrado, ¿no? Dijo, con lo que ya hay, tendríamos garantizadas las pensiones de todos los noruegos durante 15 o 20 años. O sea que, entonces, eso es lo que no se ha hecho, yo creo, en América Latina.
eso sí, yo creo, vengo un poco con la idea de hacer esa reflexión, no con un afán de hacer una crítica destructiva, sino una crítica constructiva, y que aún se puede estar a tiempo si hoy parece que remontaba un poco el precio del petróleo, si se consigue, aunque creo que esto va a durar durante un tiempo. Entonces, lo digo porque, lógicamente, Venezuela, como habéis visto, es el país, digamos, en este sentido, desde el punto de vista energético, hubiera sido el país para lanzar las políticas de Mercosur hacia lo que es, hacia unos niveles más altos del que está detectando. El otro impacto significativo va a ser para Ecuador, ya que el 60% de sus exportaciones provienen del petróleo. Como sabéis, Ecuador y Bolivia y otros países han seguido la línea populista que marcó el bolivarismo, en el sentido, pues, de que se veían como, digamos, por encima del bien y del mal con los precios del petróleo que tenían. Ahora, lógicamente, todo esto les va a pasar la factura que otros países van a tener más atemperada, porque han hecho un poco sus tareas. El otro país es Brasil, que también la mayor parte de su producción va al consumo interno, pero Brasil es un país que sabéis que se han encontrado unas reservas importantísimas en el Atlántico, le llaman presal porque están bajo un fondo donde hay una gran capa de sal. Pero claro, acceder a eso y hacer la explotación, carísimo. O sea, inversiones con estos precios y tal, imposible. Lo que pasa es que, claro, Brasil pues tiene una gran industria manufacturera, pues tiene otras posibilidades. Y es lo que en algún momento, desde el punto de vista de la economía internacional, se estaba ganando. En el caso de Argentina, tiene grandes reservas petroleras y de gas, como sabéis, que fue el detonante para que saltaran a Repsol y nacionalizaran a través de YPF, aunque luego la han privatizado familiarmente en algunos aspectos, pero creemos que, bueno, a Repsol, a estos precios que tiene el petróleo con este descenso, la historia le va a absolver, porque casi le hizo un favor la familia o la señora Kirchner de que saliera de este mercado, ¿no? Porque cobraron a precios de buen momento en el mercado del petróleo y ahora lo que se vaticina o los problemas que tiene para la explotación argentina son notables. Pero en fin, Argentina también tiene grandes y, digamos, tiene una buena industria de, digamos, agropecuaria, y también tiene manufacturas, aunque menos, que México y que Brasil. En el otro lado, la Alianza del Pacífico, tenemos a México, que es el segundo productor de la región, detrás de Venezuela, y además de ser un productor, tiene un sector manufacturero muy importante. Con lo cual, él se quejaba, siempre, lo bueno que ha tenido México, aunque México está estatalizado, como también ocurre en Noruega y como ocurre en otros sitios, está estatalizado, pero ha tenido una gran visión México sin querer. Digo sin querer porque en esta crisis justo había hecho un proceso de liberalización. Siempre se había acusado a México que tenía un mercado energético muy cerrado a las inversiones extranjeras, etc. Pero digo que ha sido bueno porque ahora mismo pues, se encuentra en pleno proceso de liberalización. Lleva un par de años con unas leyes que hicieron de liberalizar porque tienen que seguir la tónica de la Alianza del Pacífico. Ya he dicho que es un modelo liberal el que da el Pacífico. Entonces, esas leyes, ahora que estaban desarrollándose, se van a quedar atemperadas. ¿Por qué? Porque nadie va a invertir a estos precios mientras el precio del petróleo esté por debajo de los $60 el barril de Brent, pues no va a haber inversiones, con lo cual realmente ese proceso liberalizador pues no lo va a poder capitalizar. Pero sí está claro que tiene una gran economía manufacturera, con lo cual México se encuentra en ese impacto en menos problemas que puede tener Ecuador, que puede tener Venezuela. Colombia sí se encuentra también en un problema porque el 55% de sus exportaciones son del petróleo y el 22% de sus ingresos fiscales, lo cual quiere decir que, por eso se ha visto que Colombia, que tenía una gran salida hace 2 o 3 años, pues ya empieza a notar el impacto de esta bajada del precio y está provocando una reducción del Producto Interior Bruto del 13% para 2021 y ya la inflación se empieza a disparar. El desempleo también, eso, la típica trilogía que ya conocemos aquí, desgraciadamente, de lo que es una recesión. Entonces, el resto de países centroamericanos, Chile y Perú, claro, son países que no tenían función, son países dependientes, que estaban muy afectados por los inputs energéticos y ahí tienen un respiro. Lo que pasa es que las commodities, todas las materias primas, los mercados, también están cayendo, está cayendo el cobre, está cayendo otros productos.
Con lo cual, pero bueno, Chile, sobre todos los países, es el modelo de Noruega. Cuando tienen esos excesos del cobre, ha llenado la caja. Y luego, afortunadamente, cuando ha habido gobiernos de izquierda, no han saqueado la caja, ¿no? Como ocurre en otras economías. Al revés, la han mantenido totalmente. Yo siempre por eso tengo a mis amigos chilenos, cuando más radicales hacen una crítica de no haber empleado eso en obras sociales y en tal, siempre les digo lo mismo. El que no guarda, el que no hace la política de la cigarra, pues se encuentra, o de la hormiga, perdón, se encuentra como la cigarra, que cuando vengan, como es ahora, los malos tiempos, la bajada del petróleo y tal, pues se encuentran como el caso de Venezuela, en una situación límite. Bueno, ¿qué perspectiva de futuro tiene para América Latina el tema? Es más o menos lo que acabo de comentar ahora. Yo creo que América Latina tiene que aguantar este impacto, hay que intentar minimizar, digamos, este problema. Va a producirse o debería producirse una integración, debería haber una confluencia mayor entre las políticas de la Alianza del Pacífico y de Mercosur, porque hay una guerra mundial. Ahora mismo estamos en una guerra mundial del petróleo, o sea, las consecuencias las vemos localmente en otras cosas, pero están ahí, Entonces, esto que he comentado de la guerra un poco de Estados Unidos, de los países, sobre todo las petroleras americanas, y los intereses de los países del Golfo Pérsico que veían a corto plazo que se iba a perjudicar su mercado con los nuevos sistemas de extracción del petróleo no convencional y el gas no convencional. Entonces, yo creo que ahí las perspectivas que se abren vuelven a situarlos en unas perspectivas. No quiero decir con ello que el modelo liberal sea perfecto y que el otro sea negativo, no. Simplemente que las medidas de liberalización y las medidas, digamos que la administración adecuada, como el caso de Chile, porque tienen gobiernos de un sistema a otro, pero ahí lo importante es saber guardar cuando hay de más y no dilapidarlo, porque luego cuando vengan los momentos malos no tendrá reservas. Lo mismo le ocurre, digamos, que dentro de los subsectores, hemos visto petróleo, gas, y ahora nos quedaría el subsector de la energía eléctrica. Entonces, la energía eléctrica, ¿cuál es el problema que tiene? El problema que tiene todo el área de América Latina son las interconexiones. Las interconexiones es uno de los problemas más graves porque requieren grandes inversiones y las infraestructuras y las interconexiones son la base de la unión de las grandes uniones económicas. O sea, tú puedes hacer unas declaraciones como se hizo en su momento de Bancosur, pero luego, si no haces el banco y no practicas las inversiones estas, como si no. Entonces, realmente no ha habido un avance notable, se ha quedado muy estancado. En su día, y yo trabajé en este campo, se hizo unas interconexiones eléctricas en América Central, había un proyecto, el SIEPA, que lo lideró España con las Comisiones Nacionales de Energía, y fue justo cuando estábamos haciendo esto cuando aparece el bolivarismo. Me parece que fue allá por 1999, cuando empieza Chávez a tomar el poder, y se van viendo los efectos, al principio no, pero luego, y se va negando en rotundo a estas políticas de interconexión. Por eso me hizo gracia que la primera medida, cuando se crea Bancosur, bajo la influencia de Chávez y de Kirchner, pues resulta que el banco que sigue, te digo, 15 años después, sin crearse, pues la idea fundamental era las interconexiones eléctricas. ¿Por qué? Porque iban contra esto, porque según esto era el imperialismo español que había llegado, y realmente lo que se hizo fue traspasar y se logró hacer todas esas interconexiones que veis en América Central. Lo que pasa es que se tenía que unir luego con las redes del norte del Cono Sur, todo lo que es América del Cono Sur, y ahí no se pudo ya avanzar porque ya lo ha dicho esta política, pues ralentizó, y en fin, otros problemas también económicos que surgieron posteriormente. Pero España asesoró ahí con el asesoramiento y exportamos un poco nuestro modelo de liberalización. Quiero decir esto porque si alguien está interesado en trabajar en estos campos, España fue pionera en este aspecto de ayudar, digamos, en la creación de las interconexiones energéticas que todavía están pendientes. Incluso hay un proyecto fantasioso de Venezuela que era un gran gasoducto que iría a unir a Argentina. Hoy ya los gasoductos, primero, destruyen mucho, tienen mucho impacto medioambiental, son carísimos y crean algunas guerras, como tenemos el caso de Rusia con Ucrania, ¿no? Que cuando hay pues problemas, pues te corto, te cierro, no te cierro, en fin, esto genera muchos problemas. En cambio, se ha abandonado, en el caso del petróleo, por ejemplo, venezolano, se abandona por no hacer inversiones, por no querer unirse hacia los bloques más dinámicos, una política que hubiera sido fantástica, ¿no? Que es la unión entre Colombia y Venezuela,
y el crear lo que es los grandes, digamos, la exportación a través de lo que es el gas, digamos, licuado, o sea, que se condensa y se exporta y luego se hace una, digamos, regasificación. Entonces eso es más fácil porque con los barcos, estos barcos de gas, pues llegas a los puertos ahí tal, y es más barato y además el mercado se mueve de una manera más factible. Bueno, yo creo que vuelvo a insistir un poquito en que lo más importante quizá ahora en este contexto de incertidumbre tan fuerte para que el vector energético sea positivo es ir hacia aprovechar algo que no se ha hecho, que son el aprovechamiento de las energías renovables en todo el continente, y que, bueno, pues hay un plan que veis aquí para que la energía eólica sea muy importante en el año 2050, la solar y sobre todo la geotérmica. Estamos hablando de toda la cordillera andina, esa potencialidad que tiene los volcanes, es decir, aprovechar ese, digamos, por un lado, esa geología salvaje que nos puede ayudar a hacer con un mayor dinamismo una proyección más interesante. También tenemos el tema nuclear. Yo no soy partidario, ellos creo que inteligentemente tampoco, porque las nucleares, aunque fueran nucleares más acotadas, pues tiene un gran problema con el problema sísmico que tiene toda América continental. Luego estaría el tema de las, sobre todo ahí se basaría en lo que es geotérmica y lo que es las hidráulicas y el gas. Entonces, bueno, he hecho ahí un comparativo porque lo quiera ver un poquito para las energías renovables, cómo están los costos de producción. Lógicamente, la introducción de las energías renovables, el problema que tiene son, si hay el petróleo muy barato, pues es más fácil producir con el petróleo, con oil, que producir con otras fuentes, pero hay que luchar por esas fuentes. Y ahí hay una cosa importante, y es que hay la posibilidad de inversiones. El Banco Interamericano de Desarrollo tan denostado y quizás otras líneas de financiación ahora son posibles para estas inversiones. Nos queda el ver un poco unas conclusiones. Creo que voy en hora, ya lo hice en muchos años y tiene que funcionar. Entonces vamos a ver un poquito las conclusiones que aporto aquí, que claro, resolver este problema hay que estar al día. Es decir, hoy mismo cuando venía aquí, venía con la radio puesta y venía viendo la próxima reunión en Doha del cártel, de la OPEP, y ya estaba pues hablando de que Irán va a producir unos 4, me parece que eran millones de barriles, una barbaridad, y decía que, bueno, Irán decía, yo me someto a descender la producción siempre que lo hagan los otros. O sea que realmente, claro, Irán ha sido, digamos, una víctima de estas guerras económicas que se producen. También habrá hecho sus méritos para tener esos, digamos, esos malos encuentros, pero realmente lo que está intentando ahora es, digamos, llegar a un encuentro de bajar la producción. Lógicamente, en toda la economía mundial yo creo que estos precios de $37 el barril van contra todos. Otra cosa es que estén en 100 y pico. Claro, nosotros nos va favoreciendo algo, un poco el desarrollo de la economía española, que nos dicen ahora que vamos bien porque ese input pues se ha minimizado. Pero realmente, o sea, nos está dando oxígeno, pero es un oxígeno a corto plazo, porque si se empiezan a producir, digamos, una gran burbuja financiera en los países que tenían deudas, porque había bancos, lógicamente, soportando esto en Alaska y tal, y todo el tema de fracking se hunde, pues es complicado verlo. Entonces, lo principal que veo son las interconexiones, que ya he apuntado, son una necesidad y una oportunidad para invertir, y aprovechando la experiencia española en el SIEPA, que es el sistema de América Latina que ya hicimos. Si realmente se ponen las pilas y Mercosur hace las interconexiones, es lo más fundamental ahora mismo para ellos. Porque, lógicamente, de unos mercados excedentes de una manera irían a unos mercados deficitarios y se lograría un equilibrio mayor de esos grandes, digamos, muy bien, que suenan muy bien, esos grupos económicos o mercados que todavía no están realmente fusionados. Luego estaría el gran peso tradicional de la hidroeléctrica. Es una oportunidad también en España, estoy apuntando cosas sobre todo para los españoles, lógicamente, que es la oportunidad que hay, nuestra experiencia que hemos tenido en la creación de minicentrales eléctricas, aprovechar saltos. Por ejemplo, toda la cuenca andina, los ríos son ríos de aluvión
que en un momento determinado, aprovechando escaladamente el descenso hacia el mar, pues se podía aprovechar, lógicamente, una serie de saltos. España en esto nos especializamos muy bien. A mí me tocó trabajar en el tema de Portugal y en la ley, básicamente la ley 82/80 de minicentrales, para aprovechar la energía y luego dar excedentes. Hay unas posibilidades incluso para una economía como esta. Fijaros el potencial que tiene. México y Chile solo aprovechan el 22% de sus posibilidades. Chile es un país que está, básicamente, su gran digamos, talón de Aquiles es la energía. Es un país que tiene grandes, presenta grandes posibilidades en sus cuentas macroeconómicas, pero la energía es un talón de Aquiles. Y en cambio no aprovecha ese tema de las minicentrales. Ahí incluso ha habido intereses en alguna central que se hizo en la zona de Aysén, la parte del sur, porque había intereses de otro tipo, en fin, que no voy a meter ahora en ello, pero había intereses de grupos, políticos y económicos de Estados Unidos determinadas para que no se produjera eso. Y me hizo gracia porque se paralizó un proyecto de Endesa, por ejemplo, como una curiosidad. Luego Colombia, que tiene un 10% aprovechado solo, y Perú el 6%. De cuenta las posibilidades que tiene todavía este continente para aprovechamiento hidroeléctrico, cuando ya en otros países como España, pues a lo mejor hemos llegado a unos niveles altísimos. Lo mismo ocurre en lo que son la capacidad de generación eléctrica, que todavía sigue empleándose más la energía fósil que las renovables. Entonces ahí, en lo que es la Alianza del Pacífico, todavía las renovables están por desarrollar. La capacidad instalada la han puesto ahí, las siglas de MES, México, Colombia, Chile, Perú, y las posibilidades todavía nada, están por empezar. Todo está realmente, es un mercado por hacer. Y lo que pasa es que al precio del petróleo ahí lo veo menos que se vaya. Ya digo, mientras el precio del petróleo esté así, la producción lógicamente se va a ir hacia las centrales. Veremos si en España no ponemos las centrales nuestras, que las tenemos paradas años con lo que es el mercado de electricidad, a ponerlas a producir, porque es interesante, claro, esos precios va a ser un kilovatio muy barato como el hidroeléctrico. Y luego, dentro de las renovables también, en esa encrucijada de abundancia de recursos, estaría la energía eólica, muy importante, y que realmente solo necesita aprovechar México el 27%, en Chile hay un 6%, Costa Rica un 4%, o sea, todavía índices muy bajos de aprovechamiento de este tipo de energías, y para las cuales sí hay fondos en los organismos internacionales. O sea, que en un momento difícil de financiación sí hay posibilidades de que se tenga una financiación adicional. Y luego ya el potencial geotérmico, que vuelvo a decir que es impresionante, las posibilidades que tiene toda la cordillera andina, y que en México pues está aprovechado bastante, es uno de los que tiene instalado más dentro de lo poco que hay hecho. Y luego Colombia y Chile y tal es prácticamente cero, son aprovechamientos marginales. También se debe aprovechar la creciente participación de las inversiones mundiales en energía limpia. Lo que acabo de decir, Banco Interamericano de Desarrollo, Fondo Monetario Internacional, están dispuestos a dar dinero. Ojalá se hubiera creado el Banco del Sur. Para mí fue, una frustración que no se hubiese creado, porque creo que es bueno también una competencia, no que estos organismos manipulen siempre o puedan manipular las economías de otros países. Pero bueno, pues ya digo que ha habido años para hacerlo y se optó por hacer cosas más de cara a la galería, cosas sociales, tal, en vez de guardar esos fondos que yo creo que habían dotado de capital de sobra a este Fondo Monetario Sudamericano. Y luego la tecnología que se puede desarrollar será muy importante en las relaciones con Asia. Sabéis que Asia también está en esta tesitura, y la Alianza del Pacífico sobre todo, y por ende Mercosur no tiene más remedio ya que intentar llegar a un acuerdo, no establecer una dualidad de modelos, sino hacer un modelo mixto. Unos pueden aportar mucho de lo que socialmente han podido hacer, como es el caso de Lula en Brasil o tal, y aportar ideas para los colectivos más empobrecidos de Alianza del Pacífico, y a su vez estos aportar, sinergias y eficacia económica para desarrollar el tema. Y luego, por último, estaría la formación de lo que es el área. El área es un poco la asociación que lleva todas hecha por los controladores de los países, y para conseguir que las comisiones de control de energía, que tienen los tres subsectores, pues funcionen coordinadamente para las interconexiones. Y eso es un poco
digamos, ponencia, y aquí me quedo abierto porque habéis visto que esto es muy polémico, así que espero que os animéis a hacer preguntas y yo veré si las puedo contestar. Muchas gracias por vuestra asistencia. Muchas gracias, profesor. Siempre tus conferencias, bueno, se nos pasa el tiempo demasiado rápido y desgraciadamente tienes que terminar. A mí me gustaría preguntarte, bueno, se nos solicitó una especie de colaboración con el determinado gobierno de un fondo de Londres para darle un préstamo y tal, ¿no? Entonces este gobierno, este país, lo que tiene es mucho petróleo. Yo le decía, hombre, en estos momentos una financiación tan importante como le quieres ofrecer a ese gobierno, a cómo está el petróleo, pues hombre, no sé yo si es una cosa rentable o estratégica. Y él me dijo, si tú tienes una caja fuerte llena de lingotes de oro, ¿eres pobre? Pues no. Es decir, mi pregunta va por, los fondos soberanos no están tomando posiciones en estas grandes multinacionales, en este gran mercado donde todo el mundo pensamos, porque siempre tenemos una memoria a corto plazo, siempre estamos pensando de que esto no va a subir, pero bueno, los analistas internacionales dicen que para el año que viene el barril estará alrededor de entre 60 y 70 dólares, ¿no? El barril de petróleo. Sí. Es decir, claro, si nosotros estamos viendo cuando está el barril a 30 y tantos, decimos que es ruina, y es verdad que es una ruina, pero claro, si estamos mirando a medio y largo plazo, que son como se hacen estas grandes inversiones, bueno, pues ya empezará a ser rentable. El hecho de tomar estos fondos soberanos posiciones, no sé si lo estás analizando, si están tomando posiciones en estas grandes, en este mercado, va a decir, bueno, ahora a corto plazo no va a ser muy rentable, también es verdad que estoy invirtiendo muy barato ahora, y con un medio plazo, bueno, pues esto va a ser rentable. Eso no va a resituar todo el contexto internacional en el hecho de que estas grandes potencias, estos grandes fondos soberanos dominen y controlen mucho más, porque han echado mucha gente del mercado. Ya. No sé cuál es tu análisis. No sé, bueno, yo creo que no sé si está abierto. No, está apagado. Está apagado. Bueno, se oye, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que sí. De hecho, te he dicho que, por ejemplo, Noruega, su participación a través de fondos soberanos, los de países de Arabia Saudita también. Yo creo que ahí está. Lo que pasa que lo que veo que realmente, y por eso he hecho mención, yo he querido ser militante un poco en lo que es América Latina, ¿no? Y entonces yo creía, por ejemplo, que aparte de que se dote de más fondos a lo que es el Banco Interamericano de Desarrollo y lo que es los organismos internacionales fomenten la posibilidad de desarrollo de energías en algunos países, como es el caso de Costa Rica, que no tiene posibilidades pues, de energías renovables, y que se tenga mejor acceso. Es decir, que no voy tanto a lo que es la concentración de capital o los fondos que de alguna manera acaban siendo esa palabra que está muy bien puesta, de fondos buitre, y que acaben apoderándose de la economía mundial. O sea, realmente que, digamos que los errores que yo veo que realmente se han cometido en los países, o la lección que podemos aprender de esta guerra económica, que esto es una guerra económica clara, es decir, había que, digamos, quitar peso al populismo, digamos, de los países de la Mercosur, y esta guerra pues se los ha eliminado. Luego estaba Irán y Rusia, que también despuntaban. Se había creado, como sabéis, incluso en los países emergentes se había hecho también una posibilidad de crear una especie de grupo especial de presión, un lobby económico que lideraban a todo esto, pues uno de los países era Rusia. Y esta lección de humildad que le da el capitalismo tiene sus reglas y son desgraciadamente inexorables, ¿no? Entonces, pues claro, lógicamente pues ha hecho que de entrada Irán pues se despegase y se uniese a esto. Ya digo, con esto no quiero decir, realmente nos encontramos en un contexto difícil, pero es que la economía esta es la que hay, si hubiese otras posibilidades. Entonces, yo soy más partidario, o por lo menos aquí en lo que he intentado decir es, vamos a ir un poco a pasar de la gran macroeconomía. La primera lección es aprender que porque tengas petróleo, pues no eres rico. No eres rico. En ese momento que el precio esté bien, eres rico, pero luego no eres rico. Incluso, pues esto demuestra que la economía del petróleo es digamos, un boomerang, ¿no? Por un lado, pues que te hace, digamos, tal, y hay que tomarla con humildad. Por eso he puesto el caso de Noruega, porque lo ha sabido asimilar, quizá también a otros mercados, pero en general, pues hace de los países, pues de los directivos, dirigentes, bravucones,
entiende, financieros. Y en ese caso, pues lo que hace... Entonces, y luego que se vaya un poco hacia proyectos coherentes. Es decir, yo lo que veo es que al final las interconexiones energéticas están muy paralizadas en América Latina, se ha desaprovechado un periodo, ojalá vuelva. Sabemos que, bueno, pues que el petróleo tiene que estabilizarse en 60, porque si no, no habría posibilidades de que haya un mercado. Pero bueno, entre medias está, digamos, hay una guerra que ahora mismo pues está ganando las grandes compañías americanas de explotación y los países del Golfo Pérsico, y que quizá a medio plazo pues la batalla final o lo que sea, pues sea que se queden tablas, y ese petróleo a $60 el barril sería bueno para todos, porque evitaría otras. Gracias. ¿Preguntas para el profesor? Sí. Bueno, en primer lugar, enhorabuena, Santos, porque creo que has hecho una ponencia estupenda. Has tocado toda la actualidad económica, geopolítica, tanto de América del Sur como de Extremo Oriente, ¿no? A mí como ingeniero me ha llamado la atención toda la parte de interconexión eléctrica, y yo creo que sí, que tienes toda la razón. La interconexión eléctrica en los países de Centroamérica es que es una necesidad, es que es una obligación para ellos. Es que si no, unos países pequeños solo tienen dos posibilidades para atender su demanda puntual energética, tal como yo lo veo: tener un montón de centrales del tipo que sea, con una potencia instalada excesiva para atender picos de demanda, o hacer lo más sencillo, que es hacer interconexión para poder comprar y vender energía a los vecinos. Eso a nivel español existe en Red Eléctrica Española, como sabéis mejor que yo, y funciona muy bien la venta de energía entre distintos productores. Entonces allí, a través de las asociaciones que has citado al principio, tanto del Atlántico como del Pacífico, deberían necesariamente hacer esas redes de alta tensión de interconexión de centrales térmicas o hidroeléctricas o lo que fuera, pero con una prioridad tremenda, porque es que si no, lo que parece que se lee siempre, que puede tener un déficit energético y sin el kilovatio hora barato aquello no funciona. Siguen siendo países emergentes toda la vida. Y realmente, por ejemplo, en Centroamérica no debe ser tan complicado. Estamos hablando de distancias pequeñas, de redes de alta tensión de pocos kilómetros y de una facilidad de interconexión muy grande. Y luego en el otro gran tema de la guerra mundial del petróleo, yo siempre estoy oyendo hablar de la bajada, de la subida de los precios de venta, de los enormes costes de transporte, porque en Hispanoamérica, bueno, hablas de toda una parte del Pacífico y de Atlántico, pero en Panamá eso son puntos, ¿no? Y hay un tráfico enorme. ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Vosotros tenéis idea de cuántos son de verdad los costes de producción? Porque es que sabemos el precio de venta, pero no sabemos, por decirlo de una manera fácil, si están ganando o perdiendo dinero, ¿no? Con unos precios que han bajado de 100 a 30. Pero eso se va a poder mantener, va a subir a 60, como decía hace un momento Juan, se puede mantener en 30. ¿Qué piensas de eso? Sí, yo creo que, bueno, sobre el primero, las interconexiones creo que son fundamentales. Porque, bueno, yo trabajé en un periodo que estaba en la Oficina de Compensaciones de la Energía Eléctrica, directivo. Me tocó trabajar en un grupo de estudio que trabajamos con lo que era la Comisión Nacional de la Energía. Entonces, la Comisión Nacional de la Energía, que por cierto, a los que estéis interesados en esto, tiene muy buenas publicaciones, pues fue exportando nuestro modelo de liberalización que habíamos empezado en el año 97 y que yo participé en lo que era la operadora de mercado eléctrico. Entonces, bueno, pues este grupo de trabajo que se exportó y se llegó a hacer el sistema integrado, el SIEPAC, el sistema integrado de interconexión, y realmente fue muy positivo, pero desgraciadamente tuvimos el problema, ya digo, el problema fue realmente Venezuela, que en ese momento, estamos hablando del año 99, pues gana las elecciones, creo que fue en febrero, cuando Chávez pues gana las elecciones, y además produce unas grandes expectativas en su país, porque lógicamente digamos había un declive del sistema político y económico en ese momento en Venezuela. Entonces, bueno, arrastró la idea de Bolívar, que es una idea muy antigua, la idea de la Gran Colombia, de los grandes países, del gran Estados Unidos de América, pues la retoma, y sobre una gran idea pues hizo un mal resultado, ¿no? Entonces ese mal resultado, que lo estamos viendo ahora, pues impidió que se siguiera trabajando en las interconexiones.
Y las interconexiones son las autopistas, es decir, ¿qué es lo primero que tiene que hacer un país? ¿Veis? ¿Qué hicimos nosotros cuando nos integramos en la Unión Europea? Pues lo primero es hacer las carreteras, que en cuanto tú hagas buenas carreteras, pues tú tienes posibilidad de acceso a los mercados. Si no, pues morir, nada, esto es un cuento. Y lo mismo, pues entonces las infraestructuras es el problema. Yo creo que en América Latina hay mucho proceso político de unión y hay muy poco trabajo de gestión para crear las infraestructuras. En su día se hizo la Panamericana, que es un hito, y no se ha seguido perfeccionando. Es decir, y bueno, pues eso es la gran unión. Y luego, pues eso ha hecho también, ha generado, no acaban de salir de las guerras locales, ¿sabes? Siempre hay, digamos, verdaderas, guerras entre unos y otros, para que no, pues no te dejo acceso por aquí, pues yo por allá en fin, ha habido casos lamentables, por ejemplo, entre Argentina y Brasil, bueno, y estamos hablando de un continente que tiene grandes, o sea, enormes. Ya vemos Iguazú, por ejemplo, la central de Iguazú, que yo estuve viendo, es impresionante. Y luego, respecto al segundo punto que me comentabas, pues yo creo que bueno, era básicamente el conseguir que eran los precios, ¿no? Estabas hablando del precio. El precio más o menos se conoce. Yo creo que los costes de producción se conocen. O sea, se conocen realmente porque están metidas empresas multinacionales. Entonces, realmente se conoce. Es justamente uno de los mercados más transparentes en lo que es en el precio de producción, sea el petróleo. Porque requiere muchas inversiones extranjeras, ¿sabes? Por ejemplo, en el caso de Venezuela, la explotación, yo me he relacionado con gente que conocía este mercado. Yo el petróleo lo he trabajado muy tangencialmente, pues he estado más en el sector eléctrico y el gas, pero en el caso de ese que he comentado, del petróleo Orinoco, me explicaban cómo era el sistema, porque nosotros habíamos trabajado fundamentalmente, España trabajó, sabéis muy bien, el tema del gas licuado, el gas que se comprime, que viene en barcos y tal. Entonces hemos hecho 7 centrales. O sea, España es un hub, es un puerto interesantísimo para todo el proceso de gas. Es decir, que si tenemos problemas por la geopolítica en el lado del área de Rusia o de las vertientes del otro lado, podríamos abastecer una parte, y de hecho España se posicionó. Lo que pasa es que aquí somos el país del 2 de mayo, pero no del 3, del 4, del 5. Entonces, bueno, pues hay que seguir tal. Entonces se habló de las interconexiones importantísimas de España, porque España puede abastecer con estos mercados de América el que llegara gas licuado, que nosotros lo regasificaríamos y lo meteríamos ya en algún tipo de gasoducto o a través de barcos también hacia lo que es el acceso al corazón de Europa. Entonces esto, cuando se habló del problema, cuando hubo esta tensión que parece que se ha minorado un poco del tema de Ucrania, pues ahí había una posibilidad de España enorme de aprovechamiento. Entonces las dos cosas, o sea, por un lado es las interconexiones, por otro lado los precios sí se conocen. Yo no soy súper experto, pero por lo que leo y sigo, se puede saber perfectamente. Por ejemplo, a $30 el barril todavía la Arabia Saudita pues puede producir, aunque se van metiendo, lógicamente, si comparas con algunos, lógicamente tienen que hacer reducciones de costos, ¿no? Pero puede seguir abasteciendo el mercado. Por eso sigue en la OPE, si no, no seguiría. Pero claro, tú veías sus cuentas, también han tenido que paralizar cosas, porque claro, de repente han pasado de tener superávit a tener unas ciertas pérdidas. Hay otros mercados que sí requieren mucha más inversión, tal. O sea que eso yo creo que sí se conoce. Otra cosa es la transparencia de precios al consumidor. Ahí ya habría mucho que discutir en todos los mercados energéticos. El precio al consumidor. El precio de origen, más o menos se conoce. Lo que pasa es que luego pues empiezan a meter externalidades en las tarifas, ¿no? Y se quiere utilizar la tarifa energética como una fuente fiscal. Porque claro, ¿qué más cómodo de cobrar el impuesto en la gasolina? Pues ya está. Y ahí tenemos el por qué no baja nunca. O sea, tú ves que baja el precio del petróleo, pero nosotros nunca lo vemos en el depósito. Pero ¿qué pasa? Que los estados se resisten porque al revés están recaudando mucho más impuestos. Entonces, claro, aquí el más tonto pues hace canalillos. Yo, a título de ejemplo, tuve una conversación con el presidente Obiang de Guinea y bueno, pues hablando con él me comentaba cuál había sido el desarrollo de Guinea. Guinea tiene un petróleo, ha descubierto un petróleo justo en la bahía, que es suyo, no, ningún otro país
puede entrar a él. Y bueno, pues siempre las críticas es el presidente Obiang se está forrando, que sí, y que se está llevando todo el dinero del petróleo. Entonces él me contaba y me decía, nosotros no teníamos dinero, no teníamos infraestructura, pero descubrimos petróleo. Y entonces 10 años han estado las multinacionales americanas explotando sin pagar apenas nada, es un 15%, que es mucho dinero, pero para lo que es toda la riqueza del país, solamente le estaban dando durante 10 años el 15%. Todo lo demás era para amortizar las instalaciones durante los 10 primeros años de las multinacionales americanas. Entonces, a partir de ahora, que lleva ya 2 o 3 años liberalizado, que ya ha amortizado, es cuando se puede dedicar a hacer infraestructuras. Pues claro, es decir, todos esos años con el petróleo, esa cantidad, apenas ha tocado el gobierno de Guinea, ese como hubiera sido su gusto, está claro. Entonces, le ha tocado la peor etapa. Por eso, pues, como hablaba, en efecto, Arabia Saudí... muy rápidamente las inversiones de la... Claro, es que Arabia Saudí ya lo tiene amortizado. ¿Cuál es el problema que tiene Venezuela? Es que esto tú tienes que mantener, porque es un desgaste y una erosión tremendo, todas las infraestructuras del mundo del petróleo, tú tienes que seguir invirtiendo. El problema es que Venezuela ha dejado de invertir, se le ha quedado obsoleto, y Venezuela está mandando a refinar a Estados Unidos. O sea, es que lo curioso es, tanto esto y está mandando a Estados Unidos. No tiene para ese petróleo de alta densidad no tiene refinerías adecuadas. Y en vez de haberse preocupado, que justamente lo vimos como los expertos vimos como una posibilidad, que el Banco del Sur y que ese proyecto bolivariano se tradujera realmente en algo no en humo. Eso es. O sea, que ha sido una decepción para todos. Muy bien, ¿más preguntas? Sí. Gracias. Yo quería preguntarle si ahora el hecho de que Irán se haya retirado las sanciones y vaya a producir más petróleo, con los precios actuales que hay, si va a haber más producción, si usted cree que puede seguir bajando el precio o ya ha tocado fondo. No, yo creo que sinceramente, bueno, es una opinión personal, y acabo de decirle que la noticia que he oído según llegaba aquí de la próxima reunión de Doha de la OPEP, entonces se va a reducir algo la producción. Yo creo que se va a llegar a un acuerdo porque hay muchos intereses creados ahí. Rusia está siendo, hoy tengo aquí una alumna rusa con la cual sabe que mantengo gran relación con algunas universidades de allí, y para mí realmente creo que está siendo un impacto terrible. Yo sé que incluso han reducido salarios de gente, de funcionarios y de tal, en un 30%. O sea, no estamos hablando de ninguna broma lo que está ocurriendo en Rusia. Entonces, yo creo que tiene que haber un acuerdo de reducción de producción y una estabilización, como ha dicho también el rector, Juan Solache, en los $60 en el entorno de los $60. Es decir, que lo que estamos viendo ahora no beneficia a nadie. No beneficia a nadie. Es decir, yo creo que es un poco esa guerra, hacer doblar la rodilla a los países, ya he comentado, que sobre todo de la parte de Euroasia. El tema de Irán, atento a las centrifugadoras nucleares, puesto que ahora es potencia también nuclear, ¿no? De consumo civil. Con lo cual Irán está jugando un doble juego en la balanza, lo que es el mundo del petróleo, pero también tiene una explotación nuclear, con claro desarrollo futuro. ¿Más preguntas? Sí. Yo, buenas tardes. Quisiera agradecer y felicitar a mi amigo y colega en varios campos, Santo Ortega, porque con él siempre se aprende. Pero quisiera tocar 3 aspectos, más como preguntas, sino como inquietudes. La primera es con relación al tema de la situación de las commodities o de las materias primas, como decíamos los que somos más antiguos, ¿ya? El problema no solo del petróleo, en general, ¿no? La mala utilización que se ha hecho, ¿no? En la etapa de las vacas gordas, que terminó hace algunos años atrás, ¿no? Todos los países del área América Latina, ¿no? De esas materias primas de los altos precios, no solo del petróleo, caso venezolano, incluso brasilero, sino que de la soja, caso también brasilero, argentino, Uruguay, caso del cobre, caso chileno, ¿no? Por una parte, y que ahora la crisis económica internacional, China baja su producción y deja de ser el principal comprador, ¿no? Crean problemas. Se dice aquí que una de y con razón, factores que lastran a América Latina es que esa etapa de buen vivir, por decirlo así, o de buenos ingresos mejor, se desaprovechó.
en política muchas veces demasiado populista, ¿no? Con un alto contenido social, pero populista. No se invirtió, ¿no?, en investigación, en desarrollo industrial, ¿no?, en nuevas tecnologías, ¿no? Y con lo cual entonces volvemos a estar como en los años 60, 70, por una parte. Eso lo ha dicho el profesor Santos, yo no lo he dicho. Casi. No, pero en general se lee también en algún análisis. Pero también hay otro factor, ¿no? Es que en América Latina sigue siendo la distribución de la riqueza fatal, ¿no? Fatal. Es decir, por una parte el populismo derrochó, pero por otra parte la concentración grosera, ¿no?, de la riqueza por unas minorías, ¿no?, que no reparten nada, pese a que las copas hayan rebalsado bastante durante tiempo, ¿no?, ni siquiera han permitido que gotas de ese rebalse cayesen, ¿no?, crean los problemas que crean. Es decir, no pueden haber países donde el nivel salarial comparado con España, por ejemplo, sea superior, en el caso de algunos sectores profesionales, ¿no?, y los trabajadores, sin embargo, ganen 30 veces menos. Es decir, donde el salario base no llegue a los 400 euros, ¿no?, y el salario de un profesional puede ser de 6.000, 8.000 y 10.000 euros. Ante esa situación, evidentemente que el desarrollo se frena. Después está el otro factor que se hablaba acá de la necesidad de hacer planes conjuntos, y Santos lo tocó al final. Los problemas que se heredaron de la época de la colonia, cuando se trazaron las fronteras un poco a la pluma, ¿no?, siguen perviviendo. Es decir, Argentina, que lo tiene al lado Chile, no le vendió el gas natural que ellos producen a Chile en determinado momento. Y Bolivia tampoco, que tiene problemas, ¿no?, de frontera o de territorios que reivindica, que Chile le había arrebatado en una guerra del siglo XIX, tampoco le vendió petróleo. Entonces Chile tuvo que ir a comprar el gas natural a Singapur. Ha tenido que traer de Asia, con el sobrecoste que tiene, la necesidad de contar con barcos y con plantas de regasificación, ¿no?, en el territorio. Cuando más fácil era el plan inicial, hacer gasoductos, ¿no?, desde Argentina y desde Bolivia, que llevaran el gas a Chile. Una red de interconexión eléctrica entre Chile y Perú, entre Chile y Argentina, ¿no?, entre los pequeños Paraguay y Uruguay, con Brasil y Argentina. Esto por ahí lo anuncian, ¿no?, que el problema de Mercosur es que hay 2 o 3 grandísimos y 2 muy pequeños, ¿no?, entonces que tienen miedo a ser comidos o absorbidos por los otros. Y por último, un detalle en el tema de la situación de Chile. La planta eléctrica que tenía proyectada, la que fue empresa española Endesa y que ahora es italiana, ¿no? El proyecto Hidroaicén, ¿no? Aysén está al final del territorio chileno, casi al extremo de la larga y angosta faja, ¿no? No era una pequeña central eléctrica, era una gran central eléctrica para llevar electricidad a 2.400 kilómetros al norte del país. Es decir, para poder satisfacer las necesidades que tiene la industria minera, básicamente cuprífera, las minas de cobre, en el norte del país. En un país estrecho y angosto, el daño ecológico, ¿no?, el riesgo que tenía para las comunidades, para las especies de aves, del ganado, para la población en general, era enorme. Paradojalmente, cuando en la zona que requiere esa electricidad hay potencial geotérmico, hay de marea, ¿no?, energía solar y eólica en cantidades industriales, y en alguna medida lo han estado resolviendo estos últimos años. Fue la Corte Suprema del país la que en definitiva determinó que el proyecto era más económicamente podía ser bueno, pero tenía tantos factores contrarios que al final quedó en nada, ¿no? Entonces, en resumen, yo creo que el problema no es solo tecnológico, ¿no?, es político. O sea, el problema de América Latina es un problema político. No va a haber solución, ¿no?, en Mercosur, Alianza del Pacífico, ¿no? La única que ha funcionado en parte es la UNASUR, cuando le han visto las orejas al lobo de la vuelta de gobiernos militares. Después de bastantes años,
algunas décadas ya en que los gobiernos militares, por fortuna, ¿no? han quedado relegados, ¿no? a la historia, ¿no? UNASUR ha funcionado, pero el resto, ni Mercosur por sí misma, ni Alianza del Pacífico por sí misma, ¿no? son capaces de elaborar, ¿no? un gran plan de desarrollo conjunto en la cual las infraestructuras de carreteras, de energía eléctrica, de comunicaciones, ¿no? sirvan a todo el conglomerado que ya 350 millones de habitantes que es América del Sur solamente, ¿no? está reclamando. ¿Ya? Y por mucha buena voluntad y por mucho que España, ¿no? con sus luces y sus sombras, al igual que la Unión Europea, traten de muchas veces echar con muy buena intención una mano, mientras no haya una voluntad política, ¿no? del conjunto de los países de América Latina, yo personalmente soy pesimista. Muchas gracias, perdonen la intervención. Confiemos en la mayoría de edad de los pueblos latinoamericanos. Muy bien, pues si no hay más preguntas, le damos un fuerte aplauso al profesor. Muchísimas gracias, felicidades, querido amigo. Bueno, ya sabes que dicen aquí siempre que queráis. Sabes que siempre es un placer. Y luego se nos